Hola, buenos días. Mi nombre es Mayra Amigo, Customer Success Manager de RindeGastos, y les doy la bienvenida a este webinar organizado por las empresas Blooming, HCM Front y RindeGastos, donde vamos a contarles y conversar acerca de Home Noise Office, las claves del liderazgo a distancia. La idea es compartir con ustedes el conocimiento y la experiencia de nuestros panelistas sobre esto que nos está ocurriendo hoy, del cambio al teletrabajo y vernos obligados, ¿cierto?, a liderar nuestros equipos desde la casa, o sea, a la distancia. Mencionarles que la plataforma Zoom les permite realizar preguntas, ya les voy a comentar aquí un poquito. En la sección preguntas y respuestas, si ustedes hacen clic ahí, van a encontrar una sección donde pueden escribir su pregunta con el botón Enter y va a estar enviada. Vamos a estar contestando todas estas preguntas al final del webinar, y en caso que alguna de estas preguntas no sea respondida, durante el webinar va a ser respondida posteriormente, ya para que vayan ahí haciendo todas las preguntas que tengan. Hoy vamos a contar con la participación de Gonzalo Arcos, que es Sales Director de Pedidos Ya, y con Carlos Villarroel, que es IT Manager de RindeGastos, con quien vamos a comenzar la presentación, luego viene un panel de conversación y posteriormente las preguntas de los asistentes. ¿Ya? Carlos, con quien vamos a comenzar este webinar, les cuento que es amante de la tecnología, se desempeña como IT Manager en RindeGastos, como le comenté. Hoy día lidera el equipo de desarrollo de la plataforma RindeGastos y está liderando proyectos de nuevos microservicios, pero también le apasiona todo lo relacionado con la gestión de personas y liderazgo. De hecho, realizó un diplomado de liderazgo adaptativo y trabajó también como consultor de clima y cultura en Great Place to Work. Carlitos, te pido que enciendas tu cámara. Y el micrófono. Ahí está. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias. Voy a compartir aquí. Ya. Muchas gracias, Mayra. Vamos, ¿cierto?, a hablar hoy día sobre liderazgo, las claves de liderazgo a distancia. Un poquito, ¿cierto?, sobre mi formación. Soy ingeniero civil industrial, con mención en TI de la Adolfo Ibáñez, diplomado en liderazgo adaptativo. Actualmente estoy haciendo un magíster en ciencia de datos. Fui consultor de clima y cultura en Great Place to Work. Y actualmente, ¿cierto?, trabajo como IT Manager en RindeGastos, como ya les comentó Mayra. Cuando nos propusimos, ¿cierto?, hacer este webinar sobre liderazgo, la primera pregunta que se nos podría venir a la mente es, ¿qué es liderar finalmente? Y aquí hay muchas teorías que hablan sobre liderazgo, algunas que plantean, ¿cierto?, a la persona como el líder, ¿cierto?, y este ente que viene a, de alguna forma, liderar a la gente. Y también hay otras corrientes que hablan del liderazgo como un ejercicio, y yo me quedo muchísimo más con esa, y con esta cuña en particular de Ronald Heifetz, que tiene que ver con movilizar finalmente a las personas para que afronten desafíos difíciles y prosperen. Y ahí es donde está la clave, movilizar personas a que afronten desafíos. Y estos desafíos pueden ser desafíos de todo tipo, desafíos profesionales, desafíos técnicos, puede ser un desafío de equipo. Y lo importante, ¿cierto?, es cómo nos movilizamos desde un punto A hacia un punto B mejor, ¿cierto? Y rescatando el aprendizaje que hay en el camino y que nos permita finalmente desarrollarnos mucho mejor y llegar a un resultado esperado, ya sea un objetivo, ¿cierto?, organizacional, un objetivo de equipo, etc. Podríamos entrar muchísimo en la teoría del liderazgo, pero quise hacerlo muchísimo más práctico, un poco ligado a mi experiencia también, tanto como consultor y hoy día actualmente, ¿cierto?, liderando el equipo de TI de RindeGastos. Y las claves que yo he identificado para liderar, lo principal y lo que está al centro es el desafío, finalmente. Y este desafío, como les dije, puede ser de tipo un desafío técnico, un desafío de desarrollo profesional, un desafío personal, de desarrollo, de crecimiento, o un desafío, ¿cierto?, de equipo, de movilizar a tu equipo.
Y aquí es súper importante experimentar, ¿cierto? Tener la capacidad de atreverse a experimentar dinámicas, a generar dinámicas, a poder establecer, ¿cierto? Acuerdos que nos permitan llevar esas dinámicas o ese experimento que vamos a estar haciendo constante de este ejercicio de liderazgo a la práctica. Y eso se liga con lo segundo, que tiene que ver con ejercitar. Cuando entendemos el liderazgo como un ejercicio, una de las primeras cosas que estamos declarando es que el liderazgo se puede aprender y se puede entrenar, ¿ya? Por lo tanto, cualquier persona tiene la capacidad de aprender a ejercer liderazgo, pero para eso hay que practicar muchísimo, y hay que practicar, ¿cierto? Atreviéndose a experimentar, y hay que también dedicarle muchísimo tiempo. Y esto es súper importante porque hay que tener paciencia para ejercer el liderazgo. Es un proceso que muchas veces no va a durar una semana, 2 semanas, es un proceso de largo aliento, y cuando lleguemos a un punto, ¿cierto? B mejor quizás del que estamos, vamos a querer avanzar o resulta que se nos abre un nuevo camino y vamos a terminar en un punto que no previmos anteriormente. Y es por eso que es tan importante, ¿cierto?, ir dedicando tiempo a todo este proceso. Y planificar. También, muy importante, poder planificar cómo vamos a llevar este proceso de manera concreta, ya sea planificarlo, ¿cierto?, escribiéndolo, planificándolo en conjunto con el equipo, planificando de manera personal cómo yo quiero llevar mi proceso, cuáles van a ser las claves, ¿cierto?, para mí, los hitos con los que yo voy a poder decir, ok, efectivamente yo estoy avanzando en mi proceso, y efectivamente estoy consiguiendo, ¿cierto?, los objetivos, las metas que me propuse. También súper importante, dado todos estos puntos anteriores, es escuchar y comunicar. Hay que saber, ¿cierto?, de alguna manera, o aprender a escuchar, tanto al equipo, a escucharse uno mismo, ¿cierto?, y escuchar un poco al entorno. Esto nos va a permitir levantar muchísima información y nos va a permitir tomar mejores decisiones también. Y tenemos que ser capaces de poder comunicar de alguna forma esas decisiones, de poder comunicarle a nuestro equipo hacia dónde queremos movilizarlo, y también poder verbalizar cómo queremos movilizarnos nosotros, ¿ya? Y por último, y no menos importante, el feedback. El feedback es súper importante, es una herramienta muy útil para poder ejercer liderazgo. El feedback nos va a permitir entender cómo lo estamos haciendo y nos va a permitir palpar de alguna manera cómo estamos llevando el desafío y también cómo el equipo se siente con el desafío. El feedback individual, el feedback de equipo, el feedback que nos puedan dar, por ejemplo, amigos, familiares en desafíos de liderazgo personal es súper importante y nos va a permitir encauzar de alguna forma nuestra energía, nuestro esfuerzo a mejores resultados. Ahora, este proceso, todo este esquema, no es que sea cíclico, ¿ya? Es un proceso iterativo, por lo tanto nosotros podemos estar en el feedback, darnos cuenta que hay que cambiar algo y nos vamos a pasar de nuevo a la fase de experimentar y ahí ejercitar y así, o podemos saltarnos de una fase a otra. Lo importante, ¿cierto?, es ser capaz de identificar bien el desafío y cómo queremos movilizarnos y visualizar hacia dónde queremos movilizarnos, porque ese punto B, como ya les comenté, podría cambiar en el tiempo. Ahora, cuando hablamos de estas claves para liderar, hacerlo en persona efectivamente es muchísimo más fácil, y es un poquito a lo que venimos a conversar. ¿Cómo llevamos estas claves para liderar a personas de alguna forma en la oficina, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana de manera presencial, al home office? Y aquí me quise quedar con una frase en particular de un científico, ¿cierto?, de Charles Darwin, que finalmente habla un poco de adaptarse. Y eso es lo que nos ha pasado con todo este tema del coronavirus, con todo este tema de la pandemia, que hemos tenido que adaptarnos a una nueva condición, a un nuevo desafío. Y por lo tanto hemos tenido que adaptar nuestras dinámicas, hemos tenido que adaptar nuestra forma de trabajo, nuestra forma de llevar al equipo, a toda esta condición nueva que se nos dio. Por lo tanto, si tuviésemos que llevar estas mismas claves del liderazgo de manera súper super pragmática, como darlo por ejemplo, al home office, pondríamos como punto central, como desafío central, el home office. El home office apellido. Y con ese apellido me refiero a home office, ¿cierto? Quiero desarrollar a mi equipo, quiero hacerlo, convertirlo en un equipo de alto rendimiento, quiero conseguir los objetivos que nos propusimos como organización o como equipo, o quiero desarrollar profesionalmente a cada uno de mis colaboradores en su expertise, etc. Por lo tanto, este desafío home office, apellido, ¿cierto?, el que tenemos que empezar a abordar de manera un poquito distinta como lo estábamos haciendo.
Y aquí, en el punto de experimentar, ¿cierto? Que es el primero, es súper importante que seamos capaces de levantar información. Levantar información de nuestro equipo, de la situación actual, ¿cierto? De un poco de nuestro entorno, cómo se empieza un poco a mover todas las piezas y a cambiar un poco toda la situación que estamos viviendo. Es importante generar dinámicas y establecer acuerdos para ir generando esa dinámica, ¿ya? Generar dinámicas de trabajo. Ahora tenemos que, ¿cierto?, generar una sala al inicio del día, una videollamada para poder comunicarnos, para poder organizar el trabajo. Aparte de esas reuniones, vamos a tener unas reuniones, por ejemplo, de estatus cada una de las mañanas, para poder organizar también el día, etcétera. Entonces, hay que ir estableciendo nuevas dinámicas que quizás delante no estaban tan marcadas y que hoy día es necesario que vayamos experimentando también cómo llevarla a cabo de mejor manera. Es súper importante llevar a la práctica, ejercitar, ¿cierto? No quedarse ahí, ¿cierto? En esa declaración de alguna forma de experimento, sino que llevarlo a la práctica, ir analizando las situaciones también, cómo se van dando, ¿cierto? Cada uno de estos experimentos, cada una de estas dinámicas que vamos implementando. Y también es importante compartir buenas prácticas, compartir estas buenas prácticas con los líderes pares de nuestra organización, con los jefes de otras áreas, compartir buenas prácticas en redes como LinkedIn, ¿cierto? Siempre es bueno ir compartiendo e ir entendiendo también cómo lo están haciendo otras personas, otros líderes, en relación, ¿cierto?, a liderar en este home office. Mantener horarios, esto es súper, súper importante. Es muy buena práctica como líder, ¿cierto?, de marcar bien el inicio de la jornada y dar también término a la jornada. Es decir, conectarse, ¿cierto?, en la mañana, saludarse con el equipo, dar inicio oficial a la jornada laboral, dar el break, ¿cierto?, para el almuerzo, para que cada las personas tengan que hacer almuerzo, ¿cierto?, a veces para ellos, para sus hijos, para su familia, etcétera. Y en la tarde también dar término a la jornada. En el fondo asegurarle también a nuestro equipo, a los colaboradores, que no los vamos a estar molestando posterior a la jornada laboral. Ya eso es súper importante. Mantenerse constante, no posponer, ¿cierto?, las dinámicas, no posponer las prácticas, no posponer aquello que vamos determinando y que nos proponemos hacer como equipo para poder desarrollarnos. Planificar cada semana, día lunes, ¿cierto? O día martes, como más les acomode, ¿cierto? Sentarse, planificar, compartir la pantalla, hacer parte al equipo de esta planificación, ¿ya? Que ellos entiendan la importancia de cada uno de los objetivos que nos vamos planteando en la semana, que nos vamos planteando a corto y largo plazo. Y establecer ciertos desafíos medibles, que cada uno de esos desafíos se puedan medir, que cada uno de esos desafíos los podamos ir cumpliendo y darles prioridad con el equipo. Por eso que el equipo es tan importante en esta parte, porque ellos finalmente tienen gran parte, o si no es que toda la expertise, que te va a permitir a ti llegar a cumplir los logros, ¿cierto? O sea, al cumplir las metas de equipo o organizacionales. Importante la escucha, como ya dijimos, conversar y escuchar. Conversa con tu equipo, mantente todo el tiempo comunicado con tu equipo, mantente disponible, reúnete individualmente para entender cuáles ciertos pueden ser dificultades que están teniendo con temas técnicos del trabajo. Tú como líder tienes de alguna forma el deber, ¿cierto? Y la facultad también de facilitar, por ejemplo, ciertos documentos, cierta comunicación con otros líderes directa, etcétera. Entonces ahí nosotros también cumplimos un rol muy importante en ese seguimiento para que el equipo, ¿cierto?, se sienta acompañado también y nosotros poder hacer un seguimiento más de cerca de cómo se está haciendo todo el trabajo, ¿ya? Y preguntar constantemente. Cada una de las personas del equipo tiene situaciones distintas en su casa, ¿cierto? Situaciones, condiciones laborales distintas, dado el entorno en el que está. Por lo tanto, es súper importante que como líderes nos hagamos conscientes de esa situación y ver cómo podemos aportar nosotros en la medida de lo posible, ¿cierto? ¿Qué es lo que está a nuestro alcance para poder un poco facilitar que ciertas situaciones no sean más complejas de lo que ya son para nuestro equipo? Y por último, y no menos importante, como ya les dije antes, el feedback. Buscar espacio para dar feedback. Esto puede parecer difícil, ¿cierto? Porque el no tener feedback cara a cara lo hace un poquito distinto, el tema de la emocionalidad, ¿cierto? Poder ir palpando también cómo se encuentra la persona, cómo nos encontramos nosotros, pero es importante, ya sea agendar una videollamada, siempre preguntarle al colaborador cómo le acomoda más que se haga este feedback. Si puede ser una llamada por teléfono, porque probablemente esté con más gente en su casa, quizás no le acomode que el feedback sea tan abierto. Ahí ir buscando mecanismos, ¿cierto? Quizás acompañarlo de un documento también, que el colaborador pueda tener
para poder él ir haciendo seguimiento de su desarrollo profesional y de su desarrollo en el equipo. Ir evaluando también las dinámicas. Este es un buen momento para preguntar al equipo si las dinámicas están funcionando, poder hacer cambios, ¿cierto?, en las dinámicas, poder volver a experimentar, poder acomodar ciertas cosas o también desechar ciertas dinámicas que quizás no están funcionando. Y por último, destacar siempre las cosas positivas y detectar oportunidades de mejora. Es importante que le comuniquemos al equipo aquellas cosas que son espacios de mejora, aquellas cosas que podrían hacer mejor de cara a su desarrollo profesional. Y esto está ligado directamente con el plan. Mientras nosotros como líderes tengamos clara la planificación y hacia dónde queremos llevar al equipo y a cada una de las personas del equipo, va a ser muchísimo más fácil hacer este seguimiento y detectar lo positivo y también las oportunidades de mejora. Y como les mencioné antes, este es un proceso iterativo, por lo tanto, es importante tener la flexibilidad de ir modificando en el tiempo y de ir adaptándonos, como ya les dije con la frase anterior. Finalmente, esta situación que hoy día nos tiene en home office, en un futuro puede ser distinta y nos va a servir tomar esta herramienta y de alguna forma moldearlas toda esta situación que hoy día es el home office y poder de alguna forma desarrollar de mejor manera a nuestro equipo y a nuestra organización. El fin último es conseguir los logros organizacionales, es que a la organización le vaya bien, es que al equipo le vaya bien, y por lo tanto, si nosotros somos responsables con cada una de estas prácticas, con cada una de estas claves, por decirlo de alguna forma, vamos a aportar a que a la organización le vaya bien, y nosotros también nos vamos a convertir en muchos mejores líderes, ¿ya? Y vamos a poder ejercer liderazgo de mejor manera. Así que eso lo invito, ¿cierto?, a poder seguir un poco estos pasos y atreverse también a experimentar, ¿ya? No es que haya una clave propiamente tal de cómo hacerlo, sino que tienen que ir mirando a su equipo. Y ahí es importante levantar información. Ahora te dejo esto de vuelta. Sí, Carlos, demasiado buena tu presentación. Muchísimas gracias. Yo creo que a toda la gente le va a servir todo lo que nos mostraste. Me gustaría también contarle a quienes están participando en este momento del webinar que mañana les va a llegar un correo y en ese correo va a ir un documento que preparamos con harto cariño para ustedes que básicamente resume un poco lo que expuso Carlos, salen algunos ejemplos y dinámicas, pequeñas dinámicas que también pueden empezar a incorporar con sus equipos, ¿ya? Creo que todo lo que indicaste es fundamental para este periodo que estamos viviendo todos en realidad, o la mayoría, de tener que hacer equipo hoy día a través de un computador muchas veces y que en realidad no estamos acostumbrados a eso, es algo un poquito complejo, nuevo para todos, pero la idea de este tipo de instancias es poder ayudarlos a todos a que vayan mejorando, ¿cierto?, este proceso. Ahora me gustaría darle la bienvenida a Gonzalo Arcos, quien es Sales Director de Pedidos Ya. Así que Gonzalo, te pido que prendas tu cámara, tu micrófono. Eso, buenísimo. Bienvenido, Gonzalo. Hola, María. Hola a todos, buenos días. Gracias por invitarme a conversar. No, de nada. Estamos aquí para contarle un poquito a la gente cómo podemos ayudarlos en este proceso, ¿cierto? Voy a compartir mi pantalla, denme un segundito, por favor. Ok. Entonces, en esta sección del webinar preparamos algunas preguntas para ir orientando, digamos, a todos nuestros participantes en base a distintas cosas que en realidad son fundamentales en el momento de realizar, ¿cierto?, gestión de equipos a distancia. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cómo lidiar con el estrés de los colaboradores? Sabemos que hoy día estamos en una situación compleja a nivel mundial y el estrés es algo que está evidentemente en nuestros colaboradores. A ver si, Gonzalo, nos puedes partir contando alguna historia o tu experiencia o lo que tú opinas, digamos, de esto. ¿Cómo lidiar hoy día con este estrés de la gente que trabaja contigo? Sí, como bien tú decías, es un tema súper complejo y cada persona tiene diferentes formas de adaptación y tiene realidades distintas. Y tiene tiempos distintos, como decía Carlos también en su presentación. Por ejemplo, los que viven solos pueden verse mucho más afectados, ya que ir a la oficina era gran parte de su sociabilización diaria, y hoy no existe esa opción. O también los que tienen familia y se tienen que encargar de los niños, porque los niños no están yendo al colegio, no están yendo
al jardín y tenemos que tener toda la estructura de la casa, además cumplir con las metas, cumplir con los objetivos de la compañía y atender todo lo que se va generando en el día a día. Y eso te puede generar mucho estrés, sobre todo con este cambio que fue súper de un momento a otro. Ahora, yo creo que para contener un poco a nuestros colaboradores, es fundamental la comunicación uno a uno, dejando espacios para que se toquen temas personales, para que se toquen temas laborales y además darle seguridad para que dentro del día se tomen tiempos para realizar actividades personales y de relajación. Si bien yo siento que uno trabaja un poquitito más en esta metodología home office, también hay que tener espacio para servir almuerzo, para ver a los niños, para despejarse un segundo. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Carlos, ¿qué puedes comentarnos tú? Sí, totalmente de acuerdo con Gonzalo. Es súper importante, sumándome, ¿cierto?, a sus palabras, mantener un poco los horarios. Yo creo que gran parte del estrés, ¿cierto?, de los colaboradores, de nuestro, ¿cierto?, se genera un poco cuando no somos capaces de llevar bien el tema de los horarios. Y ahí es súper importante, como les comenté antes, poder dar inicio a la jornada de manera oficial, ¿ya? Y también tener la flexibilidad, como dice Gonzalo, de entender las realidades distintas. Y ahí es donde tenemos que ser capaces de levantar bien información, de levantar y tener la confianza, ¿cierto?, para poder contener de alguna forma a los colaboradores y entender la situación distinta en la que puede encontrarse cada uno. Pero yo pondría ahí como clave en términos prácticos, ¿cierto?, poder dar inicio oficial y dar término oficial también a la jornada laboral, ¿cierto? Hacer esa separación entre lo que es la vida profesional, lo que es el trabajo y lo que es la vida personal. Si no se hace esa separación, es como que estuviésemos en el trabajo todo el día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, yo creo que ahí hay un punto clave de cómo manejarlo y también estar siempre con escucha muy activa, estar conversando, no tener el cara a cara dificulta un poco, pero estar conversando constantemente con la gente. Perfecto. Yo creo que esto es algo ya más personal, pero creo que no se nos puede olvidar, digamos, que estamos trabajando con personas, que efectivamente nos vemos como sometidas a esta situación externa y que, claro, tenemos familias, muchos de ellos también tienen hijos y efectivamente empatizar un poquito es súper importante. La segunda pregunta que tenemos preparada es, ¿qué fue lo más difícil para ustedes de adaptarse al teletrabajo? ¿Qué cambios quizás tuvieron? A ver si Gonzalo nos puedes contar un poco. Uy, bien. Miren, si bien nosotros tenemos todo digitalizado y el flujo de trabajo en mi empresa es generalmente online, no teníamos incorporado en la cultura de trabajo el home office. Tuvimos una pequeña práctica parcial para el tema del estallido social y esto del COVID fue de un día para otro. El domingo 15 de marzo tomamos la decisión de quedarnos todos en la casa y el lunes 16 ya estábamos todos en casa y teníamos que ver cómo estructurar toda esta nueva forma y pensar en cómo replicar la cultura de trabajo y la comunicación de la oficina en la casa. Y mantener el liderazgo, obviamente, no afectar los KPIs, que los tenemos que sostener sí o sí todos los meses, y mucho menos a las personas. Y todo eso en menos de 24 horas, y ahí nos pusimos a pensar cómo podía ser la mejor forma de resolver esta situación nueva. Una de las cosas más desafiantes, por ejemplo, fue cambiar las metodologías de los equipos. Por ejemplo, aumentamos las reuniones de 2 semanales a 2 diarias. Puede que suene mucho, ustedes dicen, bueno, 2 reuniones diarias será una brutalidad, pero va a depender de la dinámica que le dé cada uno de los líderes. Estas no tienen que tener un tiempo definido, y si bien se repasan los principales indicadores del día y las novedades, también dejamos espacios de conversación para temas triviales, para que se cuente la experiencia con un cliente o cómo sobrellevó en home office una negociación, y a veces incluso las de la tarde se transforman en after office y cada equipo le va dando ahí una dinámica diferente. Otro desafío súper importante e interesante fue cómo generamos un micromanagement efectivo.
para nosotros en los equipos, sobre todo los comerciales, es fundamental entender las necesidades de cada uno de nuestros ejecutivos. Y hoy en día no existe el acceso inmediato al jefe. Entonces, liderar en esa situación se vuelve más complicado y cada líder debería armar una situación individual para cada uno de estos colaboradores. Y por otro lado, el colaborador también debe tener la confianza para levantar la mano y pedir ayuda y orientación en alguna situación que lo requiera. Ahora, yo siento que lo bueno que es que este home office que se ha ido dando de manera natural. Por ejemplo, para resolver los temas largos, tomamos la decisión de dejar de lado el chat, de dejar de lado el email y cambiarlo por una videollamada y ojalá programarla. Ya ha funcionado bastante bien, se están llenando un poco los calendarios, pero se ha mantenido esa cercanía rica de equipo de manera virtual. Eso, súper bueno. Carlito, ¿tienes algo que aportar a esta pregunta? Sí, lo más difícil, yo creo que ahí me alineo con Gonzalo también, y tiene que ver también con la planificación. A veces uno pensaría que en el caso de mi equipo, ¿cierto? Que es de desarrollo, es de TI, que nosotros, claro, nosotros siempre estamos conectados y nosotros se nos hace quizás un poquito más fácil poder llevar el trabajo de manera remota, pero la verdad es que una de las cosas que yo creo que ha sido más difíciles es el tema de la planificación. El no poder planificar, el no poder estar ahí con tu equipo de alguna forma, teniendo una conversación de cómo es que debiésemos llevar los desarrollos de mejor manera o qué es lo que debiésemos priorizar, lo hace difícil, lo hace complejo y hay que ir adaptándose también. Nosotros ahí como determinación también nosotros mantenemos, ¿cierto? Generamos una sola reunión en la mañana, un hangout, una sala, y todos ingresamos a esta sala y nos mantenemos ahí en la sala. Nos mantenemos con las cámaras desactivadas, nos saludamos en la mañana, pero después nos mantenemos con cámara desactivada, con micrófono desactivado, y cualquier cosa que alguien necesite del equipo, necesitemos comunicarnos, alguien activa el micrófono y habla. Y sabemos que estamos ahí todos pendientes. Entonces, finalmente, llevamos un poquito la dinámica de la oficina al home office, de estar un poquito ahí. Quizás no hacemos un seguimiento ahí tan como a cada uno individualmente en todo momento, como teniendo reuniones tan seguidas, pero sí mantenemos una sala en la que nos podemos conectar, a la que podemos recurrir, ¿cierto?, en caso de cualquier cosa. Y importante también ahí mantener de alguna forma las reuniones individuales, hacer este seguimiento también. 10 minutos para ver estatus, qué son los desafíos de hoy día, qué tienen dificultades, etcétera. Pero yo creo que lo más difícil fue un poco moverse y este cambio tan repentino, fue tan brusco que nos dio mucho tiempo para poder hacer un proceso de adaptarse, sino que hubo que adaptarse y bueno, ya, ¿cómo lo hacemos desde ahora? Así que eso lo hizo un poquito difícil igual. Sí. Ahí rescato de lo que dijeron ambos, que básicamente lo que podemos entregarle y aportar es que se mantenga, digamos, la comunicación, que sigan reunidos, que ojalá se puedan hacer estas reuniones grupales, como hablaba Gonzalo, de trabajo, y que también se pueda mantener, ¿cierto?, la relación uno a uno con nuestro equipo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué cambios hubo que hacer para poder traspasar las reuniones o las conversaciones de oficinas al ámbito del teletrabajo? Que es un poquito también lo que estábamos hablando, pero a ver si nos pueden resumir un poquito, Gonzalo. Bueno, nosotros ya teníamos herramientas incorporadas como Zoom y Hangout. Ahora, tomando un poco lo que decía Carlos, existen otras súper efectivas como Slack y Discord que son gratis y que también permiten esto de tener como distintos espacios para ir comunicándose. Discord lo usa mi hijo también para jugar Play, así que se pueden hacer distintas modalidades bien entretenidas. Y sirven tanto para videoconferencias como para chat. Ahora, el Hangout y el Zoom, nosotros la usamos para comunicarnos semanalmente con los equipos regionales, por lo tanto no tuvimos que hacer como cambios medulares en este sentido. Quizás generamos un par de grupos adicionales de WhatsApp que nunca están de más. Yo creo que el gran cambio se generó a nivel cliente. Nosotros, la gran mayoría de nuestros negocios se cerraban de manera presencial con una visita al cliente y hoy esa posibilidad no existe. Entonces, si bien siento que existe un cambio, que la gente está mucho más
dispuesta y ya sabe que tiene que ir a cerrar o tener una interacción a través de videollamada. El desafío hoy día para nosotros es ayudar a esos clientes a usar estas herramientas, que algunos no son tan tecnológicos como nos gustaría, y por eso tenemos que estar dispuestos a ayudarlos y a presentarles estas herramientas nuevas. No son como los... Muchas gracias, Gonzalo. Carlos. Sí, también ahí importante, ¿cierto? La herramienta. Finalmente este es un momento para apoyarse en la tecnología. Nosotros también veníamos utilizando Slack, veníamos utilizando Hangouts, pero ahora uno empieza a sacarle muchísimo más provecho y empieza a utilizar mucho más las funcionalidades también y los beneficios que tiene. Y yo creo que en todo orden de cosas, de traspasar las minutas, ¿cierto? Buscar la forma de poder hacer las minutas de mejor manera. Finalmente hay que permitir que la información sea accesible para todos y tener, ¿cierto?, estos mecanismos. O hay que usar Hangouts o hay que usar Zoom, pero hay que buscar una manera de comunicarse. Ir traspasando esas reuniones finalmente. Y quizás, como dice Gonzalo, hay que de repente duplicar las reuniones porque hay que hacer un seguimiento muchísimo mayor desde el principio. Esto es como, es un desafío totalmente nuevo desde el principio, y una vez que ya se empieza a decantar esta dinámica y empecemos ya a quedar más establecida, quizás ya no va a ser necesario tener tantas reuniones diarias, sino que ya va a ser, se va a transformar en algo muchísimo más cotidiano, mucho más natural. Chicos, les cuento que ya nos han llegado algunas preguntas y contarle a la gente que nos está viendo que las vamos a ir respondiendo al final, y una vez terminemos esta sección que teníamos programada, pero que las estamos recibiendo ya para que no tengan ahí ninguna duda. Les agradezco mucho su aporte con esto. Definitivamente hay que hacer varios cambios, digamos, para poder traspasar todo el trabajo a este teletrabajo. Y una de las cosas importantes, ¿cierto?, es apoyarse en las herramientas tecnológicas que existen hoy día para poder hacerlo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice: ¿cuál es la importancia de la empatía en el teletrabajo? Que tiene mucha relación con lo que hablamos al comienzo, ¿cierto? ¿Cómo hacer esto con las personas? A ver si Gonzalo nos puedes contar un poquito cuál es la importancia de ser empático en esa situación. Súper. Como les dije al principio, para mí es fundamental que entender que todos tienen realidades distintas. Los colaboradores, al igual que los hijos, son como los dedos de la mano, absolutamente todos distintos. Algunos viven solos, algunos viven con familias, grandes o chicas, otros tenemos hijos que son un desafío todos los días, y un sinfín de diferentes situaciones. En este sentido tenemos que ponernos en el lugar del otro sí o sí, y flexibilizar. Hoy día aprendimos a tener reuniones con compañeros que tienen los niños en los brazos, o llegar a una reunión con la aspiradora de fondo, que yo pedí ahora que no pasara la aspiradora, ni mucho menos, o que se interrumpa la reunión por algún ruido inesperado o el grito de algún niño. Y ahí es donde tenemos que poner paño frío y que nadie se sorprende, y continuar con la reunión y con la dinámica, y entender que van a haber factores externos que nos puedan complicar en algún momento. Como decía Carlos, es un nuevo sistema. Tenemos que aprender a adaptarnos para poder sacar adelante esta situación. Yo la verdad me siento súper adaptado. Mi casa parece un cowork y cada uno trata de mantener su espacio, o cuando hay este tipo de situaciones los niños tienen que apagar sus dispositivos para que no te colapsen el internet. Es toda una nueva dinámica familiar. Claro, de todas maneras. A ver, Carlos, ¿qué nos puedes decir tú acerca de la empatía en esta situación de teletrabajo? Sí, como dice Gonzalo, la empatía es clave. Yo creo que la empatía es una de las cosas, ¿cierto?, más importantes que uno puede tener como líder y como colaborador en general, como persona, más que sacándolo un poquito del cargo. Pero la empatía es lo que nos va a permitir entender mejor esta situación y superarla de mejor manera también, entender cuáles son las dinámicas que tenemos que adaptar, cuáles son las cosas que tenemos que ir adaptando para mejorar, para ir generando este home office distinto, para ir generando esta nueva dinámica. Yo creo que mientras seamos empáticos, vamos a poder de alguna forma entender la situación individual de cada uno, como dice Gonzalo, y de adaptarnos en base a eso, ¿cierto? Entender que es normal, ¿cierto?, que
que los colaboradores estén en reunión y su niño, su hijo está ahí, ¿cierto? Porque, o porque es inquieto, o porque está contento que esté el papá ahí o la mamá ahí. Entonces, esas situaciones hay que comprenderlas y de alguna forma hay que también adaptarse y encontrar, ¿cierto? Que entender que esto es lo que tenemos hoy y que probablemente se va a quedar por mucho tiempo. Así que ahí la empatía es clave y que nos mantengamos, ¿cierto? Empáticos constantemente, que nos comuniquemos. Eso es clave. Perfecto. Sí, yo ahí comparto totalmente lo que ustedes dicen, sobre todo con parte del equipo, ¿cierto? Que tienen familia en la casa, sobre todo niños chicos, súper complejo quizás para ellos. De hecho, si uno se pone en el lugar, debe ser hasta incómodo para la misma persona, pero en realidad esta situación, como dices tú, Carlos, que hay hoy día, es súper natural, no sé, fue en tu caso mío, abrir la llave de la cocina para un vaso de agua, pero suena terriblemente fuerte el chorro y está interrumpiendo otra reunión. Son cosas cotidianas que pasan, la aspiradora, ¿cierto? Que se cae un vaso, que grita un niño, que ladra un perro, que son cosas que quizás antes no estábamos acostumbrados. Claro. Entonces son cosas que quizás no estábamos acostumbrados, pero hoy día sería importante empezar a normalizar un poquito, cada uno está trabajando en su casa, está haciendo el mejor esfuerzo, eso no cabe duda, y son cosas que en realidad de repente no son tan importantes, ya no van a afectar, digamos, la productividad, no van a afectar cosas que son netamente para el trabajo. Ya vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es ¿cómo lidiar con el estrés de los colaboradores? Creo que ya lo habíamos puesto, ¿sí? Sí, ya lo conversamos. Sí, ya lo habíamos conversado. Acá está, liderazgo con humildad. ¿Cómo vamos a manejar, ¿cierto?, el liderazgo con humildad en esta época? Que creo que esta pregunta va también orientada un poco, el liderazgo tiene que ser con humildad. Si no es así, Carlos, a ver si nos puedes comentar un poquito. Sí, sí. Para mí, yo creo que este es el punto más importante de lo que yo por lo menos he aprendido y de mi experiencia es la humildad, el liderazgo con humildad. En todo sentido, ¿eh? Uno puede ser a veces un jefe, un líder con muchos años de experiencia, con mucha cancha, por decirlo así, pero otras veces te va a tocar ser líder por primera vez. Y ahí es donde uno tiene que tener la humildad y tener la capacidad de escuchar a su equipo. Y muchas veces el equipo, cada una de las personas que están ahí, son expertas, si es que no todas las veces, son expertas en el trabajo que hacen. Y por lo tanto uno tiene que tener la humildad y la capacidad de escuchar, ¿cierto?, sus consejos, de escuchar su experiencia. Eso te va a permitir de alguna forma ejercer mejor liderazgo, entenderlo mejor, comunicarte mejor con él, ir formando de alguna forma este sentido de equipo conjunto. Pero es clave destacar siempre, ¿cierto?, el conocimiento que tienen los colaboradores. Yo miro, ¿cierto?, el liderazgo con humildad desde esa arista y con la humildad también de mantenerse estudiando constantemente, de mantenerse compartiendo prácticas con otros líderes, con otros colaboradores de manera constante. Si no tenemos eso, es que estamos perdidos, porque finalmente no me imagino un líder, ¿cierto?, que existen, pero sin esta característica. Es clave finalmente para poder ser un mejor líder, para poder ejercer mejor liderazgo. Así que para mí, por lo menos, es demasiado importante llevar siempre el liderazgo, el ejercicio del liderazgo con humildad. Gonzalo, a ver, ¿qué nos puedes decir tú? Para mí, la humildad es una máxima fundamental para ejercer un liderazgo de calidad. Creo que las personas en las organizaciones son tremendamente valiosas y están ahí por algo. Y lo tenemos que valorar en todo aspecto. Además de enfocar también nuestro trabajo en el servicio a nuestros colaboradores y entender que nosotros trabajamos para ellos y no al revés. Y de esa forma se va a generar una sinergia súper rica y vamos a sacar el mayor potencial de nuestros colaboradores. Perfecto. Y aquí lo que rescato básicamente de lo que ustedes dicen es siempre pensar en que somos un equipo, ¿cierto? Nosotros trabajamos con un equipo y cada integrante de este equipo, independiente del rol que tenga dentro, es fundamental. Ya es una pieza importante para poder avanzar, ¿cierto? Y, bueno, para quienes son líderes de área, ¿cierto? Es súper importante también, lo que decías tú, Carlos, entender que el otro siempre tiene algo que enseñarme, independiente del rol que tenga. ¿Ya? Y asumir eso yo creo que para todos, y es algo quizás transversal al teletrabajo, nos puede apoyar un montón y ayudar a que nuestro equipo sea incluso más productivo, ¿ya? O sea, puede ser productivo en tema como de empresa y también puede ser algo productivo a nivel personal de cada uno, o sea, el entregarle algo
que le pueda aportar a otro es maravilloso en una organización. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que esta es muy importante. ¿Cómo mantener la identidad o la cultura organizacional con este teletrabajo a distancia, ¿cierto? A ver si Gonzalo nos puedes contar quizás ustedes como pedidos ya, cómo lo están haciendo. Bueno, este punto es súper desafiante también. Existen un sinfín de alternativas, pero requieren de una creatividad y disposición del equipo en general. Por ejemplo, creo que generar actividades extra programáticas como la famosa Chela Meeting o el After Office por Zoom ayuda, pero no es todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un par de iniciativas entretenidas que les voy a contar, como desafíos en home office, que esto se trata básicamente de que lanzamos desafíos a través de Workplace, que es nuestra red social interna, y vamos dando like a ese desafío y el que más like tiene, lo mandamos a un correo a toda la empresa como para felicitarlo. El que no tenga acceso a este tipo de redes sociales puede usar Facebook, Instagram, WhatsApp y funcionaría de igual forma. Algunas de las iniciativas o desafíos que hemos hecho es el home training, que la gente se tiene que sacar fotos haciendo ejercicio en la casa y subirla a esta red social. También hemos hecho clases de cocina a través de Zoom, y ahí se van sumando, o alguien que quiera exponer alguna receta, la va cocinando ahí en vivo, y después otros van subiendo sus recetas hechas en el home office. Y la otra que les quiero contar, que fue súper disruptiva, que de hecho la hicimos el viernes, fue Pedido Ya Invita, donde le mandamos 3 cervezas y algo para picar a cada uno de los colaboradores, y hicimos un after office por Zoom con un DJ. Fue súper raro, estábamos todos ahí, yo la verdad me reí mucho, chateábamos, y por el chat íbamos haciendo preguntas. Entonces se bajaba la música, se hacía una pregunta y ahí todos iban respondiendo, y el primero que respondía de manera correcta se llevaba un premio, que puede ser cualquier cosa. Son cositas chicas, pero que para el contexto actual suman y son interesantes. Otra cosa que hemos hecho fue un taller de técnicas de manejo del estrés, donde hay un profesional que hace como una charla expositiva y entrega herramientas y tips como para poder llevar esta situación de mejor manera. Y hay un sinfín de cosas que se te pueden ir ocurriendo. Ahora, la idea es atreverse a hacerlas, no importa que no salgan como uno las tenía pensado, pero la gente al final las agradece porque son cosas distintas. Claro, te rompen un poco el esquema, ¿cierto? Como, y te sacan un poco también de este estrés, de este encierro, es algo entretenido, distinto. De todas maneras, yo creo que la gente lo agradece. No sé si, Carlos, nos puedes contar un poco, quizás cómo lo has hecho tú, o cómo piensas tú que se puede hacer esto de mantener la cultura organizacional a distancia. Sí, comparto totalmente. Yo creo que ahí los líderes, ¿cierto? Y recursos humanos también toman un rol súper protagónico de mantener la cultura organizacional. Y a través de estas dinámicas que menciona Gonzalo, que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver muchas veces con lo que es trabajo, pero que generan este abanderarse, y eso es lo importante finalmente, ese generar el objetivo máximo de la cultura organizacional, ¿cierto? O de generar cultura organizacional dentro, o identidad, es que la gente se camisetee por la organización en la que está. Y dinámicas como las que menciona Gonzalo son súper importantes para ello, y muchas veces quizás el compartir un café en la mañana, por ejemplo, con tu equipo y conversar sobre cosas que no tienen nada que ver con lo relacionado al trabajo o al coronavirus propiamente tal, va a ayudar un montón a generar una dinámica distinta. Y aquí lo que quiero destacar y lo que quiero mencionar importante es que no se necesitan recursos para hacer este tipo de dinámicas, ¿ya? No necesita gastar una cantidad estratosférica de dinero para poder generar dinámicas que generen cultura organizacional, ¿ya? Basta con hacer una reunión de toda la organización, y no importa que hayan 200 personas en una reunión o 100 personas y se transforme en un caos,
muchas veces, pero finalmente uno va generando cultura, ¿ya? A través de ese café compartido, a través de esa dinámica, a través de ese compartir por redes sociales internas, por ejemplo, como lo hacen en Pedidos Ya, como comentaba Gonzalo, ayuda un montón a que la gente se mantenga con esta cultura. Y créanme que de ahí la vuelta a la oficina, propiamente tal, que no sabemos cuándo va a ser, pero la vuelta a la oficina va a ser totalmente distinta, ¿ya? Y la gente lo más probable es que llegue muchísimo más abanderada y con la identidad muchísimo más marcada por su organización, porque su organización los apoyó, los bancó, los contuvo, ¿cierto? Los bancó, por decirlo de alguna forma, durante todo este proceso de pandemia de coronavirus. Y eso la gente lo valora muchísimo. En resumen, hacer dinámica, buscar instancias, ¿cierto?, con el equipo para poder participar, amenizar también un poco, hacer que el trabajo no solamente sea trabajo, el crecer como equipo también es fundamental, ¿cierto?, para poder ser más productivos, para tener mejores relaciones con los otros. Así que, como consejo, entonces, para toda la gente que no está abierto, tratar de hacer dinámicas. Ojo, que esto no es solamente para los líderes de equipo. Aquí también si hay una persona que es parte de un equipo, pero no es líder, no es el jefe, por decirlo así, también se lo puede proponer a su jefatura, queda totalmente abierto, le estamos dando consejos, herramientas, experiencia, para que lo puedan tomar, lo puedan proponer, y ojalá les pueda servir a todos. Y vamos a ir a la última pregunta, de los que están pauteados, digamos, que es cómo mantener la motivación en el equipo. Posterior a esta pregunta vamos a pasar a las preguntas del público, que ya han llegado algunas. Pero me gustaría preguntarte, Carlitos, ¿cómo mantener la motivación del equipo? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo crees tú que es la mejor forma de hacerlo? Ahí hay que, para mí hay que mantener al equipo conectado, no me refiero a conectado a través de las plataformas propiamente tal, que ya siempre hablamos de conectarse y se refiere a Hangout, Zoom. Me refiero a conectado con la organización, con las metas, con los objetivos. Finalmente, cuando un equipo y los colaboradores están alineados, ¿cierto?, con los objetivos organizacionales y están al tanto de la situación de la organización, sea difícil, sea buena, sea mala, etc., esa sensación de que todos estamos remando hacia el mismo lado para conseguir los objetivos organizacionales, para que nuestra organización y por tanto nuestro equipo y por tanto yo como persona esté mejor, es algo que mantiene motivado a tu equipo. Y ahí uno, como líder, ¿cierto?, tiene la obligación de comunicar, de estar constantemente, ¿cierto?, bajando la información al equipo y de también generar, ¿cierto?, un plan de desarrollo. Mientras uno como líder tenga ahí un plan de desarrollo para su equipo y para sus colaboradores, ellos van a sentir que están avanzando independiente de la situación, sea con home office o sin home office. Es mantener esa motivación por el aprender, por el desarrollar mejor, por el realizar de mejor manera el trabajo individual. Y eso finalmente va a mantener esa motivación alta y va a dar muy buenos resultados. Perfecto. Muchas gracias. Gonzalo, a ver qué tienes tú para contarnos. ¿Cómo mantenemos la motivación del equipo? Sí, concuerdo con Carlos. Creo que la motivación la tenemos que cultivar día a día, tratando de salir de la monotonía y sin perder el objetivo sin perder el foco en el objetivo, que hoy son un factor súper importante. Muchas industrias están pasando por diferentes situaciones difíciles, incluso hay algunos casos en que hasta es imposible continuar con la línea de negocios que se venía desarrollando. Pero hay que tratar de ver las dificultades como oportunidades y pensar positivo, además de estar dispuesto a reinventarse, y ahí toda la organización tiene esa responsabilidad. Los equipos de trabajo son súper diversos y la idea o el gran desafío del líder es la misión de identificar las motivaciones individuales de cada colaborador y ser creativo para que al final del día le generemos esa curiosidad y entrega al colaborador. Y creo que en definitiva la clave es ser disruptivo, evitar la monotonía. Y ahí vamos a lograr efectos súper importantes. Es súper difícil, pero, y sobre todo con el contexto actual, pero estoy seguro que no es imposible. Hay que pensar fuera de la caja y buscar oportunidades y transmitírselo al equipo con energía y entusiasmo.
Perfecto. De hecho, esto va muy ligado también con lo que dijiste, que cada miembro del equipo, ¿cierto? Es como un dedo de la mano, que son todos diferentes y hay que saber bien qué los motiva a cada uno de ellos. De todas maneras. Ahora vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho a través del webinar. Denme un segundito que voy Esto es... Ya. Entonces, acá tengo. Ruth Ponce nos preguntó cuando estabas hablando, creo que tú, Carlos, si no será muy invasivo hacer 2 reuniones al día. No, yo lo dije. Ah, tú lo dijiste, Gonzalo, perdón. Dice, si no será muy invasivo, ¿qué puedes decir? Por eso yo les decía que sonaba mucho, pero va a depender de la dinámica que le dé el líder. Pensemos que hoy día ya no existe el estar en la oficina en que miro para el lado y hablo con mi compañero de algo que me pasó, o miro para el frente y le pregunto algo a mi jefe. Y esas 2 reuniones no tienen por qué ser de medidores de indicadores, de performance, de tuviste day or day algún tipo de desviación. No. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué es lo que pasó? Miren, ayer decretaron cuarentena en tal zona, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué te dijo este cliente? Y compartir, aumentar la comunicación, aumentar la interacción entre compañeros. Y tienen que ser distintas dinámicas, no tienen que ser de 1 hora y tan rígidas, puede ser la reunión de la mañana de 10 minutos y la de la tarde media hora, ¿me entiendes? Pero claro, la idea es aumentar la comunicación. Claro, no es que sean 2 mega reuniones, sino que al menos 2 instancias donde se pueda compartir, ¿cierto? Son instancias de compañerismo, de camaradería, revisando indicadores, novedades, KPI y también ver cómo está tu compañero. Claro, ahí le voy a comentar algo personal. En mi equipo en particular estamos haciendo reuniones en la mañana, no todos los días de la semana, son 2 veces a la semana, de 9 a 10 de la mañana, y conversamos, no sé, cómo van las cifras del coronavirus, qué hicimos el fin de semana, cómo vamos, cómo nos sentimos, cómo estamos. Me mandaron, no sé, un meme súper bueno, estamos como tratando de aliviar un poco la carga, de poder conversar, y obviamente también la mitad de la reunión, no sé, a veces ni siquiera tocamos temas de trabajo en sí, ya, pero muchas veces también sí, nos organizamos cómo hacer la semana, cómo hacer nuestro día, qué cosas tenemos pendientes, y la verdad es que ha sido súper productivo para nosotros, así que se los dejo ahí como un ejemplo, si lo quieren tomar, es súper positivo, lo recomiendo un montón. Acá también nos hacen preguntas, que ya han llegado varias sobre lo mismo, que son, ¿qué plataformas? Acá nos pregunta Jorge Rojas, ¿qué plataforma usas para mantenerte conectado con tu equipo? Según lo que explicas, lo dejas conectado todo el tiempo y si alguien quiere hablar, lo haces. Esto es para Carlos. Carlos, tú comentaste que trabajas con esta plataforma, a ver si le puedes contar a Jorge cuál es. Sí. Jorge, nosotros trabajamos con Hangouts, en particular de Google, y ahí no tenemos ningún problema. Nosotros ahí mantenemos una salita abierta, generamos una reunión, nosotros tenemos cuentas de Gmail, pero entiendo que para cualquier cuenta de Gmail que no necesariamente sea de empresa, Hangouts también es gratis, ahí sí que no hay ningún problema. Y ahí mantenemos una salita abierta, desactivamos las cámaras, etcétera, para no estar usando todo el ancho de banda, ¿cierto? Y tener problemas de internet, como mencionaba ahí Gonzalo, que se conectan de repente muchas personas, etcétera. Y ahí nos mantenemos conectados. Y cualquier cosa, alguien desactiva el micrófono, habla, hace una pregunta, y ahí estamos todos atentos en caso de cualquier cosa. Sí, ahí como recomendación a Jorge también podría explorar Discord, que también permite hacer esas salas y distintas dinámicas según sea la estructura de tu equipo. Y también sí. Vamos a estar escribiendo igual estos nombres por si acaso, le voy a pedir ahí al equipo de apoyo que si pueden colocar a través del chat para que todos los participantes puedan tener esta plataforma, que es algo que nos han pedido también, como además de Zoom y Hangout, ¿cierto? Discord, como dijiste tú, Gonzalo. Slack también es una alternativa. Slack también es otra alternativa, ¿cierto? Y claro, me pregunta cuáles otras plataformas mencionaron para facilitar la comunicación. Bueno, Slack, Discord, Hangout, Zoom, ¿cierto? Me dice, tengo varios equipos y uno no les gusta prender la cámara. ¿Qué harían ustedes? No me queda claro que es legal exigirlo. Para mí eso tiene que ser voluntario. O sea,
No sé, yo no exijo cámara. Yo a todas las reuniones me meto con cámara, pero yo lo dejo abierto. Sí, sí, ahí concuerdo con Gonzalo, ahí es opción. La cámara no debe ser un más, no debe ser un requisito para tener una reunión. Aparte que ahí, nuevamente, tema de empatía también. O sea, hay muchas veces que quizá la persona no va a querer simplemente mostrarse porque no quiere usar la cámara, pero otras veces también que va a tener problemas de conexión y desactivar la cámara va a evitar, ¿cierto?, que tenga ciertos problemas de conexión y que utilice más ancho de banda. Por lo tanto, ahí no es algo que se pueda exigir, a mi parecer. Ahí concuerdo totalmente con Gonzalo. Exacto, y además también va a depender de cuál sea el lugar que esté la persona. Por ejemplo, a mí me pasa que me turno el escritorio con mi señora para este tipo de cosas, pero a veces tengo que tomar alguna reunión en la cocina o en el living donde no estoy tan cómodo y en esos momentos no pongo cámara. Yo creo que ahí es muy buena práctica, como comentamos anteriormente, siempre saludarse, intentar de que por lo menos el primer contacto en la mañana sea cierto, sea activando la cámara, saludándose, etcétera, un poco viéndose, y quizás al despedirse también, pero ahí el resto del día no creo que sea un más, cierto, algo muy necesario, ni en todas las reuniones tampoco mantener la cámara activada. Perfecto. La última pregunta. Hola, ¿cómo podemos implementar este tipo de reuniones diarias de camaradería sin que se perciba como una imposición por parte de un equipo que lleva 2 meses en home office y donde no se ha hecho antes? Sí, a ver, para mí tiene que darse de manera natural. Si la reunión da para que se genere un home office, ok, háganla. Pero no puede ser de manera impositiva. Si bien tú tienes una planificación y la tienes en la pauta del día y no sé, a las 5:30 abren las cámaras, se saludan, ven, estamos todo bien y duró 5 minutos, 10 minutos, muchas gracias y listo. Y el que se tenga que excusar porque tenga otra cosa que hacer, todo bien. Pero yo creo que esas relaciones personales se tienen que dar de manera natural, que no sean una imposición. Sí, sí, totalmente, totalmente. Que no sea una imposición, que sea, puede ser un increchendo, por decirlo así, y ir tanteando, ¿cierto? Probar con reuniones rápidas, de estatus, etcétera, y de ahí ir también tanteando qué es lo que le va acomodando más al equipo. Ahí es súper importante, hemos conversado mucho de eso hoy día, y entender, ¿cierto?, qué es lo que le va a acomodar más al equipo, ¿cierto?, dadas las condiciones, etcétera. Ojo, y también hacer partícipe al equipo de esta dinámica, de preguntarles qué es lo que les gustó, qué es lo que pudiesen incorporar y que ellos también vayan formando su propia dinámica, ¿me entienden? O que alguien exponga algún tema o ir preparando cosas entretenidas para los viernes o los lunes, etcétera. De vuelta, hay que ser súper creativo para no caer en esta monotonía. Perfecto. Chicos, y para hacer honor al nombre, ¿cierto?, del webinar, les pediría que cada uno en 30 segundos nos pudiesen decir para ustedes cuáles son las claves para este liderazgo a distancia. Si quieres, comienzas tú, Gonzalo. Ok, para mí es la flexibilidad, la empatía, el cariño por la gente y poder mirar fuera de la caja. No se queden con lo que hacían antes. Miren fuera de la caja, vean cuáles son las oportunidades, tomen estas estrategias que son gratis y distintas y prueben, atrévanse, equivóquense. Este es el momento y les garantizo que van a sacar conclusiones y diagnósticos súper entretenidos y van a tener un hiper buen home office. Perfecto. Carlos. Sí, llevar a la práctica, ejercitar. El liderazgo es un ejercicio, no hay que quedarse ahí con esa sensación de que el líder nace y listo. Hay que ejercitar, hay que practicar, eso es súper importante. Y como claves, comparto con Gonzalo la empatía, muy importante. Para cualquier tipo de equipo, cualquier tipo de liderazgo se necesita empatía. Y la humildad, siempre hacerlo con humildad, siempre tener la apertura, ¿cierto? Siempre poder estar dispuesto a ir a aprender, a escuchar. Yo creo que la humildad engloba todo muchísimo, y engloba muy bien el tipo de liderazgo que se debiese tener, que es un liderazgo con escucha muy activa, con la capacidad de comunicar, ¿cierto? Con esta capacidad de experimentar, de pensar fuera de la caja, como dice Gonzalo. Para mí esos son los puntos, pero claves con los que
que yo, ¿cierto?, recomendaría a todos en el fondo. Perfecto. Chicos, les quiero dar las gracias a ambos por participar. Gracias, Gonzalo. Gracias, Carlos. De verdad creo que ha sido una súper buena instancia. Espero que toda la gente que está participando en este webinar les hayan podido llevar, aunque sea un granito de arena, para poder aportar, ¿cierto?, a mejorar su trabajo hoy día desde la distancia con sus equipos. Y bueno, esperamos todos que esta situación, ¿cierto?, vaya cambiando prontamente, que podamos ir saliendo como sociedad de esto, pero que también verlo como una oportunidad, ¿cierto?, de empezar a ver qué cosas podemos hacer mejor, cómo nos podemos ir adaptando, ir midiéndonos, ir valorando también lo que estamos haciendo todos. Así que eso, les mando un abrazo a todos. Gracias, Gonzalo, gracias, Carlos. Espero les haya servido y eso, que tengan un lindo día. Muchas gracias por invitarme, gracias, Carlos, gracias, Mayra, un abrazo a todos. Gracias, Gonzalo, gracias. Muy bien, muchos saludos a toda la gente. Gracias, adiós. Gracias.